Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón, necesitados y esperanzados, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el tercer capítulo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo y lo hacemos pidiendo antes su bendición. Señor, bendícenos al estudiar tu palabra para que podamos hacerlo en tu presencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos encontramos con un mensaje profético del apóstol hablando de las características de los últimos días, del tiempo del fin, de esa era mesiánica que el Señor Jesús había abierto y que concluiría con su regreso definitivo a esta tierra. Nosotros podemos leer lo siguiente. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y al leer desde el versículo 12 en adelante, díganme ustedes si esos días no son estos días. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. ¿Acaso esta no es una radiografía? ¿No es un escáner a las personas de nuestros días? ¿No son estas características visibles y claras a nuestro alrededor con las que nos enfrentamos o con las que nosotros mismos estamos sometidos y dependientes? Dice versículo 6, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Aparentemente esos dos eran parte de la corte del faraón que se opusieron al perfil libertador de Moisés al intentar sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y de la misma manera, dice, otros están así oponiéndose al mensaje de Dios y viviendo una conducta, una vida, un comportamiento totalmente desquiciado de los planes de Dios. Pero el versículo 9, la profecía tiene lo que algunos interpretan como una amenaza, cuando en realidad lo que está Dios, que conoce el futuro y que nos conoce, está advirtiéndonos. No llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. No es posible vivir de apariencia frente a Dios. Nosotros podemos vivir de apariencia frente a amigos, vecinos, compañeros de trabajo, esposa, esposo, hijos, padres. Podemos algún tiempo aparentar. Tarde o temprano, la apariencia deja de ser apariencia. Pero delante de Dios no podemos aparentar ni un instante, porque para Dios está todo claro siempre. Por lo tanto, no engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que está diciendo aquí, que algunos tienen una apariencia de piedad. Parecen ser religiosos, pero no son religiosos. Parecen ser creyentes, pero no son creyentes. Parecen que confían en Dios, pero no confían en Dios. Y el destino de esos es un destino de infelicidad y destrucción. Desde el versículo 10 en adelante nos encontramos con el encargo de Pablo a Timoteo.
Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mi sufrimiento. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor? Pablo habla con sinceridad, le dice a Timoteo, tú sabes todo, ¿no? Sabes de mi enseñanza, sabes de mi manera de vivir, sabes de mi propósito, de mi fe, de mi paciencia, de mi amor, de mi constancia. También sabes lo que me pasó en esas 3 ciudades de la provincia romana de Galacia, cómo fui perseguido, porque el sufrimiento y la persecución también golpean a la casa del Hijo de Dios. Hay algunos que creen que el que cree en Dios no tiene problemas. Y no es ese el mensaje de la Biblia. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Un hijo de Dios también enfrenta aflicciones, injusticias, dificultades. Pero, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿Dónde está la ventaja? La ventaja es, de todas ellas te librará el Señor. Es como la experiencia de los jóvenes hebreos del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. No fueron librados del fuego, pero en medio del fuego había uno que los libró del poder del fuego. Por eso Pablo dice, tú conoces todo, hasta conoces mis sufrimientos, conoces mis luchas. Por eso dice, y de todas ellas me libró el Señor. Eso también conoces. Versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es claro, el enemigo va a molestar y va a perseguir a los que quieran llevar una vida piadosa. Al que no le interesan las cosas de Dios no será molestado ni perseguido por el enemigo. Mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, porque sabes de quiénes lo aprendiste y de quién lo aprendió Timoteo. Versículo 15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¡Qué cuadro precioso! Él conoce lo que conoce desde la niñez. Alguien se lo enseñó en la niñez y se lo enseñó a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Y es allí donde encontramos la sabiduría necesaria para la salvación. Porque sabio es aquel no solo que conoce lo bueno, sino que lo practica. Y entonces dice, tú lo conoces, las Escrituras, y por eso puedes ser sabio o alcanzar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahora Pablo va a hacer un resumen de lo que significa la Biblia. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, toda la Escritura. Hay personas que arrancan páginas de la Biblia, simbólicamente, figuradamente. Hay personas que le agregan páginas a la Biblia, distorsionan el mensaje, reemplazan el mensaje, mejoran el mensaje, pretenden mejorarlo. Y todo lo que hacen es arruinar las bendiciones que Dios quiere darnos a través de su palabra. Por eso el apóstol dice, toda Escritura, toda, no una parte. Y no más que eso, toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, inspirada así como si fuese exhalada. No está escrito en el vocabulario divino. Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles a través del Espíritu Santo y ellos se escribieron en un vocabulario humano para que pudiéramos entender el mensaje de Dios. Y porque proviene de Dios, es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amigos, esta es la palabra de Dios. Por eso podemos ser reavivados. Reconozcamos los tiempos que vivimos son difíciles. Ya estaban anunciados por la profecía de la Biblia. Y entonces refugiemos nuestra vida en el mensaje de la Biblia, coloquemos nuestra existencia
en armonía con ese mensaje y disfrutemos de las promesas de Dios. Hoy, fortalecidos para enfrentar las luchas y mañana, seguros para compartir la eternidad con Él. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la amonestación del apóstol San Pablo a recordarnos los tiempos en que vivimos, la necesidad de mantenernos firmes del lado de tu palabra y también a reconocer que toda la Escritura proviene de ti, que está escrita para nuestra bendición en la medida que la creamos y con fidelidad la incorporemos y la practiquemos. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos y danos a todos consuelo y fuerzas para hoy y esperanza de una eternidad contigo. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.